Ve, ¿y vos solo cocinás? Hombre, venga, le cuento y no comas cuento. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al cuarto episodio del podcast No Coma Cuento. Esta vez estaremos discutiendo un tema increíblemente interesante, comida callejera versus comida rápida. Quisiera iniciar saludando a mis compañeros el día de hoy, Nicole, Jan, Gaby, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Hola Andrés, muy bien. Hola Andrés, ¿qué Emocionados por tal? este cuarto capítulo. Hola Andrés, no, pues como muy emocionados de estar en este segundo capítulo, porque además es un tema que me gusta y que suena interesante. Súper genial, entonces empecemos de una vez, sin más preámbulo. ¿Qué es la comida callejera? ¿Qué es la comida rápida? No sé ustedes, pero muchas veces me pasa que uso los dos términos de la misma manera, para no repetirlos, se me vienen a la cabeza los mismos tipos de productos, los tipos de comida, pero realmente sí puede llegar a haber una diferencia, sí puede llegar a haber como ciertas cositas que separen estos dos términos. Por un lado, la cocina callejera o la comida callejera tiene estrictamente que estar ubicada, pues como su nombre lo dice, en las calles o en las aceras. Son todos estos tipos de puestos informales que encontramos pues en las aceras de las grandes ciudades. Eso también es muy importante aclararlo. La cocina callejera es principalmente una fuente de alimentación en las grandes ciudades y no en las zonas rurales, mientras que la cocina rápida puede o puede que no sea callejera, pero uno de los principales como diferenciadores es que la cocina callejera se enfoca a dar productos de mayor calidad. Normalmente tiene muchas más alianzas o muchas más conexiones con productores locales, con productos del campo un poco más orgánicos, mientras que la cocina rápida usualmente está enfocada hacia los productos ya altamente procesados, con un montón de conservantes y demás. Y la comida callejera también suele responder pues, a estas necesidades culturales que tenemos nosotros las personas y los consumidores, pues al momento de elegir qué vamos a comer. Usualmente la cocina callejera es mucho más representativa de la región, de la cultura gastronómica, y esa es como una de las principales diferencias claves entre estos dos términos o entre estos dos tipos de tendencias gastronómicas. Es también importante anotar que la cocina callejera como tal ha estado presente desde hace muchísimo tiempo. Hay recuentos de que existen puestos callejeros desde la antigua Grecia, desde Roma. Esto es literalmente el origen de los restaurantes, y si no fuese por estos puestecitos callejeros que muchas veces nosotros subestimamos o no le damos el valor que se merecen, no podríamos hablar hoy en día de los restaurantes pues de gran calidad, de buen servicio. Entonces es importante recalcar que aquí es donde nace como todo este concepto de servicio gastronómico, de venta de alimentos ya listos para su consumo. Y bueno, pues como ustedes saben, en Colombia, y como ya mencioné anteriormente, en las principales ciudades, en los principales centros urbanos, la cocina callejera no solamente juega la función de pues salí de una rumba y fui a comer, o estoy caminando con unos amigos y me dieron ganas de comerme una empanada y fui a comérmela, sino que también es uno de los principales recursos, uno de los principales lugares de alimentación o fuentes de alimentación para la mayor parte de trabajadores, en especial de las clases medias y bajas. Estos lugares normalmente los encontraremos cerca a lugares donde mucha gente trabaja, cerca a escuelas, cerca a universidades, ya que por ser sus productos económicos para las personas son una fuente espectacular de la alimentación. Además que, como ya probablemente adelante debatiremos un poco, esta puede llegar a ser una fuente no solo económica, no solo fácil de conseguir y fácil de comer e incluso rápida, sino que también puede llegar a ser nutricional y buena para nosotros. Entonces también es importante que nosotros como consumidores estemos conscientes de que la cocina callejera, los puestos de cocina callejera pueden suplir todas nuestras necesidades nutricionales, pueden suplir también nuestras necesidades culturales y pueden pues ayudarnos económicamente a alimentarnos más o menos correctamente en nuestro día a día. Pues también es muy importante entender que a pesar de esta concepción de que los lugares, de que estos sitios
de comida callejera pueden llegar a ser poco inocuos o que no siempre cuentan con los estándares de seguridad. Esto pasa en todos lados, esto pasa en todo tipo de restaurantes y ahí es también la responsabilidad de quienes dan la oferta, de quienes tienen estos puestos y también de uno como consumidor, pues reconocer dónde, qué prácticas son buenas y como cuál es el límite entre lo que es correcto, beneficioso para mí consumir o vender y lo que no. Entonces acá también es importante no solo considerar qué es un puesto de cocina callejera, sino también cómo yo puedo consumir los cuales son beneficiosos para mí. Dentro de toda como esta mini introducción, un poco de explicación a lo que es cocina callejera, pues ya empezamos a hablar de que estos tienen ciertos valores, tienen cierta pauta nutricional o cierta pauta cultural que las hacen sobresalir y ser importantes en varias economías. Y pues con lo que ustedes me pueden complementar, en especial tú, Nicole, saber qué valor nutricional y qué valor cultural principalmente nos aportan las cocinas callejeras a Colombia en específico, más puntualmente, que es un país como tan diverso gastronómicamente y que la cocina realmente hace parte de nuestra cultura. Claro, Andrés, un poco retomando lo que tú decías, antes de empezar como tal con lo que dices como de valor cultural y valor nutricional, es si pudieras explicarme un poco esta parte que tú mencionaste de que las cocinas callejeras, estamos hablando sobre todo de lo que son las grandes urbes. Si yo encuentro un puesto de empanadas que está en un pueblo, ¿también entraría como comida callejera? Claro, mira, obviamente las definiciones tienen sus excepciones. Una de las principales como consideraciones o conceptos que incluso nos la da la FAO, que pues es la Organización de las Naciones Unidas para los Alimentos, es que una de sus principales características de las cocinas callejeras es que suplementan alimentación en las grandes ciudades, en los centros económicos. Puede suceder tranquilamente que en una zona rural, como tú bien mencionas, aparezca un puesto de empanadas y por si está pues en la calle o en la acera, mejor dicho, técnicamente se ajusta la definición, pero no es cegarnos a que si no cumple 100% las pautas o 100% lo que la definición tradicional de cocina callejera es, entonces no es cocina callejera, sino que hay que tener en cuenta también el contexto. Por un lado, como tú dices, puede haber cocina callejera en zonas rurales y por otro lado también puede que encontremos alimentos que nosotros relacionemos con cocina callejera como unas empanadas en un restaurante. Y acá es donde el contexto viene en juego. Si yo entro a un restaurante, el que ya está fuera de la calle, en que voy a esperar un servicio mucho más elevado, en que voy a esperar un protocolo, una etiqueta, estos alimentos dejan de ser comida callejera por el contexto en el que se encuentran. Y en este caso, al igual que en la mayoría, el contexto es como el principal diferenciador o el que nos va a dar esa definición. Adicionalmente, y para no extenderme tanto y dejarte hablar, una última consideración que es importante hacer es estos famosos food trucks que han ganado mucha atención últimamente y que probablemente todos hemos visto, nos hemos alimentado de ellos. Ellos tienen algo súper particular, en especial acá en Colombia, y es que ellos están como en un punto medio. Ellos son y no son cocina callejera. Son porque tradicionalmente y lo que se espera de un food truck es uno verlo en la calle, es que pues que yo no tenga que entrar a ningún establecimiento como tal, sino que está parqueado y yo poder ir a comprar los alimentos de allá, e incluso normalmente tienden a tener mejor calidad que otros establecimientos. Pero sucede que en Colombia todavía no hay una reglamentación, todavía no hay una normatividad clara sobre esos establecimientos. Y de los últimos recursos que salieron fue la resolución 232 del 6 de octubre del 2020 acá en Bogotá para la reactivación económica. Y el único alineamiento, o bueno, uno de lo que se puede interpretar es que los food trucks pueden existir, pero dentro de plazoletas o parqueaderos, es decir, sacándolos de la calle. Por eso te cuento que el contexto es importante y que los food trucks, en el caso colombiano, en el contexto colombiano, son comida callejera por su esencia, pero no son comida callejera porque realmente no los encontramos en la calle. Entonces, claro, esta es más o menos como respondiendo a tu pregunta y dando un poquito más de información, pero seguramente tú nos podrás
contar un poco más y ya poder en forma entrar a ahondar en los valores de este tipo de Claro. alimentación. No, sí, mira, lo que pues tú decías era sobre el alimento. Entonces, tenemos que partir de que ya sea comida callejera o no sea, o sea, comida pues ya de un restaurante o sea cualquier tipo de alimento en general, siempre van a haber dos tipos de valores que va a tener. Entonces, estamos hablando de un valor nutricional y un valor cultural. Entonces, si podemos hablar de que ya sabemos, o bueno, para como tener esta referencia de que la cultura no va a ser nunca homogénea, ni es algo que sea permanecer estático, ¿sí? Es algo que siempre se está moviendo, entonces, no sé, es como verlo como, no sé, como el agua. Entonces puede cambiar de estado, puede de un momento a otro, o sea, tiene muchas transformaciones y todo esto no es solamente con el tiempo, sino es con las personas, con el contexto en que comienza a desarrollarse. Entonces es muy voluble. Esto es el valor cultural, entonces, o sea, eso es la cultura y pues a eso tenemos que atenernos cuando estamos hablando de valor cultural de algo, en este caso, pues un alimento. Y el otro es el valor nutricional. El valor nutricional es algo que uno como calcula. Lo tiene que calcular con un método que ya está dado. Lo tiene que calcular en base a unos estándares. Si uno va a buscar, no sé, el valor nutricional de una empanada, tiene que decir, bueno, voy a mirar de todos los procesos que se hicieron, cuánto tal, cantidad de azúcares, cantidad de grasa, sí, todo esto y pues muy reglamentado. ¿De qué estamos hablando? De números. Literalmente son números o porcentajes, todo depende como uno lo quiere poner, ¿sí? Que puede ser, no, el 30% es agua, o puede ser, no, son 30 gramos de agua. O sea, son, pues, esas cosas es lo mínimo, pero siempre va a estar como muy estático eso. Y el valor nutricional de algo, desde que sea la misma preparación, ¿sí? O sea, si yo tengo una torta y le voy a sacar el valor nutricional aquí en Colombia, desde que sea la misma torta, la misma preparación, el mismo proceso, el valor nutricional en Noruega, en Suecia o en el Limbo va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es algo que no está cambiando. Estamos usando la misma cantidad de harina, la misma cantidad de huevo, que si le echa azúcar, que no le echa azúcar, pero va a estar igual. Pero cuando estamos hablando del valor, pues, cultural, pues ya no podemos hablar de esto, ¿sí? Estamos hablando de que en Estados Unidos y sobre todo, o sea, es como una parte que uno puede tener como de insignia, donde el valor nutricional que pueda tener tal vez una hamburguesa, ¿sí? No va a ser igual que el que tiene aquí en Colombia. Uno nunca va a decir, uy, se me hizo el tarde, voy a pasar por un McDonald's para comprarme una hamburguesa de desayuno. Y si lo hace, pues son ya costumbres que también tienen mucho que ver con nuestra generación, con la perspectiva que tenemos o simplemente con el afán. Entonces, son cosas así. Este concepto, pues yo lo quise relacionar un, con un concepto, con una palabra que es alimentalidades. Y esa palabra es mi nueva favorita aquí en adelante, o sea, como el resto de mi vida. Y es un conjunto de ideas que se tienen sobre lo que es pues la comida y la alimentación, alimentalidades. Y dentro de esto entra todo lo que puede componer un alimento en cuestión a lo que pensamos sobre él, ¿sí? Entonces no se limita a la parte física, química, la parte de, no, las reacciones que ocurrieron durante el alimento son estas. No, estamos hablando de qué piensa una persona de esto. Entonces aquí es cuando ya entra el factor de una mamá regañando de que usted no desayunó bien, que así no va a rendir, que con esa comida cómo se va a concentrar en clase y es como, estamos hablando de concentrarme en clase y de comida. Realmente no tiene absolutamente nada que ver si lo miramos desde el punto de vista. Es como, bueno, tengo disposición, dormí bien. No, es que con esta comida no, si desayuno así, esto no va a ser capaz de rendir en el colegio. ¿Sí? Entonces, son estos momentos donde uno puede relacionarlo de una forma muy clara, el valor cultural, con muchas veces a una mamá regañándolo a uno por cómo comió. Es una forma súper clara de entender esto, ¿sí? Es entender que es algo que no puede ser cuantificado y que representa la importancia y el significado de este alimento en un entorno, ¿sí? Puede ser un entorno de que para mi familia eso tiene un valor cultural alto, mientras que para ti, o sea, no significa nada porque no, o sea, no significa nada, ¿sí? No tiene ningún valor cultural,
tu familia no lo conoce, entonces puedes llegar a ser un valor nulo, pero nunca vamos a poder decir el valor nutricional es 5, digo, el valor cultural es 5, el valor cultural es de 10 gramos o algo así porque no tiene sentido, ¿sí? ¿Sabes? Yo creo que como escuchando lo que hablabas, un ejemplo muy claro es como la sopa, ¿no? O sea, la sopa para Perfecto, las mamás, para las abuelas, siempre va a ser como, cómo hace la sopa y va a crecer. sí. Pero ya desde un punto más científico, como lo hablabas del valor nutricional, es diferente. O sea, al final, la sopa no te va a alimentar ni te va a hacer crecer, ¿sí? Pero desde la concepción, desde el término que nombrabas, para la mamá es más importante que te comas la sopa que antes que otra cosa, ¿no? El seco, la ensalada, el jugo, Ajá. sí, la porción de fruta no importa, el arroz, la proteína, sí, el principio, pero si se toma la sopa, sí, porque por lo menos, o sea, yo crecí y me acuerdo muy bien ahorita de lo que decías, Giancarlo, de mi familia diciendo que si tomaba yo sopa auyama, es en específico sopa, o sea, como sopa, lo que es la auyama, que si uno comía auyama, o sea, cuando era pequeño, no iba a tener las piernas como súper delgaditas. Entonces, en mi familia está la concepción de que pues unas piernas súper flaquitas y una niña así como súper, súper delgadita, no es muy sano, ¿sí? Que también es otra concepción que se tiene, es un tipo de simbología que comienza a tener los alimentos en las familias. Entonces, para ellos, si yo comía auyama, entonces iba a tener las piernas anchas, que siempre sucedió en la familia, o sea, no hay nadie con las familias con las piernas delgadas porque todos comimos sopa y no sé si fue por eso o por qué, pero sucede. Entonces, es una alimentalidad que yo tengo desde pequeña, ¿sí? Y que probablemente otras familias tengan, otras digan como, yo en mi vida la he probado, pero pues sí. Entonces, yo creo que es muy relacionado con lo que estás diciendo, Giancarlo. Y pues la verdad es que pues ya lo que es valor nutricional y todo, o sea, tiene que tener también mucho en cuenta el entorno en el que nos estamos desarrollando, ¿no? O sea, como que todo responde a una consecución de hechos donde siempre está buscando llegar a necesito comida, necesito determinado tipo de nutrientes debido a lo que esté pasando en un entorno, y así es como muchas comidas se han creado, ¿no? En base a una necesidad. Entonces también por eso a veces puede ser un valor cultural más alto que otro, porque si lo crearon en un momento de necesidad donde, no sé, fue el alimento de muchas familias, no va a ser lo mismo que si fue una comida que se hizo en una época de abundancia que se va a considerar un lujo. Y creo que eso tiene muchísimo, pero muchísimo que ver, sobre todo con lo que es la comida situacional, y que pues no sé si alguno tiene algo que decir sobre eso. Sí, sí, yo creo que acá hablar de la comida situacional, o sea, cae de perlas, yo creo que es un concepto, o bueno, podemos llamarlo un concepto, un término súper clave. Cuando tú estabas hablando y cogiste el ejemplo de McDonald's, pues acá vuelvo como con lo que inicié, que muchas veces todos consideramos McDonald's como lo mismo, cocina rápida, cocina callejera, es como lo mismo para todos nosotros, pero normalmente no consideramos el contexto, no consideramos la situación, no consideramos el momento en el que estamos. Y también con lo que decías de que, o lo que ya se ha venido hablando del lugar donde se consume, el momento que se consume y si se acepta su consumo, la cocina callejera llega a ser neta, casi que netamente situacional y de contexto. Tú no vas, obviamente, o normalmente no vas a encontrar una cocina callejera, un producto callejero, un puesto callejero al lado de tu super oficina, super high, super de todo. Esto no va a suceder porque no está dentro del valor cultural, porque probablemente la gente lo va a ver y no lo va a ver como algo nutricional, probablemente el costo no sea, aunque sea de pronto atractivo para la mayoría, no sea necesariamente acorde con el lugar, en fin. Pero si nos vamos a otro lado, nos vamos a otro contexto y nos vamos de pronto a la salida de una universidad o al lado de alguna empresa normal, promedio, donde hay trabajadores de todo tipo que necesitan ir por su alimentación, necesitan ir por su almuerzo y encuentran que existe un puesto de comida callejero que les permite ir incluso a tomarse su sopa, como tú bien mencionas, o que les permite comerse alguna proteína. Esto se convierte
en base para ellos, en base para su alimentación, se convierte en lo mejor que hay porque les permite utilizar correctamente sus recursos económicos, adquirir los alimentos que necesitan para su correcto funcionamiento. Como ya lo habíamos mencionado también, corresponde a lo que a ellos les gusta, a los que ellos les sabe, y pues por eso les encanta ir a estos lugares. Y aquí es cuando se reafirma lo de que la comida situacional la cocina callejera es un perfecto ejemplo de la cocina situacional. Además, lo que ya hemos mencionado, es el lugar donde están, no solo el espacio como todo, sino también el espacio físico y la concepción que tenemos de cocina callejera al ser en la calle. Con el ejemplo de McDonald's, yo creo que lo más fácil de entenderlo es McDonald's igual a cocina rápida, solo cocina rápida, mientras que el puesto de hamburguesas de la esquina que podemos encontrar en el parque, que podemos encontrar a la salida de un parque de diversiones o en general, esa es cocina callejera. Entonces acá yo creo que también podemos hacer nosotros como un diagramita, como una cuadrícula, en la que podemos tener algo que sea callejero y rápido, algo que sea solo callejero, algo que sea solo rápido o algo que no sea nada. Y entonces es también importante como jugar con esa situación, jugar con ese contexto para poder definir qué productos o qué locales son cocina callejera. Adicionalmente a esto, es importante reconocer que estos lugares producen o ayudan económicamente a quienes los dirigen. Las personas, pues muchas de las personas que trabajan en este tipo de establecimientos o en este tipo de locales dependen totalmente económicamente de ellos, e incluso puede ser una solución genial. En un estudio que hizo Kim Gajraj, espero estar pronunciando bien su nombre, en el Alto, esto fue en Bolivia, encontró que los puestos de comida callejera en esta ciudad no solamente cumplían con todo lo que ya hemos nombrado, con la situación, con el contexto, con los valores nutricionales, con el valor cultural, sino que además eran la mejor forma para la economía popular, la mejor forma para que las mujeres, cabeza de familia, lograran tener una subsistencia buena, que lograran salir adelante, que lograran mantener sus familias, incluso les daba oportunidades de crecer, de expandirse, de mejorar todas sus situaciones. Entonces acá es donde también podemos empezar a como meter o integrar algunos conceptos de la administración, de la economía, de cómo incluso se constituyen todas estas cocinas o todas las cocinas en general a partir de lo callejero, que aunque se ve muy simple, muy básico, que cualquiera puede hacerlo, tiene siempre una estructura, siempre tiene una constitución que si uno no la sigue, por lo menos de alguna manera, pues no va a funcionar, no va a poder mantener este lugar, no va a poder ofrecer sus productos y tampoco va a poder tener como esa retribución económica. Gaby, tú que eres nuestra experta acá en toda la parte de gestión, que no creo que nadie pueda tener una mejor experta en eso, ¿por qué no nos complementas, nos cuentas más sobre esta parte de economía y de constitución? Claro, es un poco, pues, retomando un poco lo que has hablado anteriormente, también quiero resaltar que las cocinas callejeras son importantes para la construcción de las ciudades y pues espacios que actúan como entornos dinamizadores de la vida urbana. Es decir, pues allí convergen las dinámicas sociales. Entonces, digamos, en un espacio donde se juega fútbol o algo así, ahí como que uno encuentra un montón de comida callejera que ahí es donde converge en verdad pues la vida. Bueno, aparte de eso, pues estas hacen parte de la identidad regional porque generan aportes significativos a la cultura alimentaria, así como lo estaba diciendo Nicolás hace un ratico. Bueno, entonces para empezar, las cocinas callejeras intervienen en el desarrollo de las culturas alimentarias y pues como ya lo dije, funcionan como dinamizadores. El apogeo del concepto de cocinas callejeras pues viene desde la época de griegas y romanas, así como del antiguo Egipto y de la Edad Media. Pues aquí hay una historia muy importante que fue de la cocina callejera en Italia, de la pizza napolitana especialmente. Esta pizza pues se encontraba en las calles de Nápoles a finales del siglo XVI y su característica más importante pues era la pizza que se doblaba como un bocadillo. Esta se preparaba en la calle y se cocía en hornos improvisados y pues esto hizo que hoy la pizza se consuma de la misma forma en las calles de Nápoles. Bueno, pues con el paso del tiempo, pues bueno, aquí ya entramos un poco en el tema de las bases de la administración, retomando un poco de la historia de cómo empezó pues la administración. Entonces en la época primitiva se creó la división de trabajo por edad y sexo,
Además, el trabajo en un grupo era importante para alcanzar un fin. Por ejemplo, pues como cazar un animal muy grande. De esta forma, pues se fueron creando las bases de la administración y pues con el paso del tiempo en el desarrollo de las grandes civilizaciones fue importante el trabajo colectivo y pues aquí se formó la administración empírica del trabajo. Posteriormente, pues con la revolución industrial se centraliza y se estandariza la producción y pues esto dio un paso al auge de la manufactura. Sin embargo, para este periodo se da una explotación excesiva hacia los trabajadores porque era una sociedad orientada solamente a la producción industrial. Para el siglo XX hay un apogeo de la tecnología, surge la administración científica, aparecen diferentes escuelas y corrientes de administración. Por último, en el siglo XIX aparece la globalización que genera una sociedad de información. Teniendo en cuenta lo anterior, aquí quiero resaltar que el desarrollo de la administración ha sido paulatino. Sin embargo, a lo largo de la historia ha existido la administración empírica. Y aquí quiero poner como una letra gigante, porque esta es muy importante a la aplicación de las cocinas callejeras, ya que esta se basa en las costumbres, experiencias y tradiciones generadas por el administrador o el emprendedor. Bueno, entonces retomando la idea de la administración empírica, pues esta es una escuela de administración que se basa en alcanzar los resultados deseados por medio de la aplicación de un patrón obtenido en un paso reciente, se han generado resultados exitosos. Entonces, es decir, que esto es un modelo que se basa, como ya lo dije, en experiencias que uno ha tenido y pues en estrategias que a uno le han servido en el negocio o diferentes tipos de, no sé, como de innovación o de finanzas que uno ha hecho alrededor del negocio que le han servido. Bueno, y esta administración está orientada a la experiencia, donde la práctica es más importante que la teoría para generar aprendizaje. Entonces, se preguntarán, ¿esta administración cómo se puede, cómo se dice esto, cómo unir o cómo se relaciona con el concepto de las cocinas callejeras? Y pues la verdad es que esto está muy relacionado porque pues teniendo en cuenta que una cocina callejera aparece por la necesidad de que las personas necesitan como un ingreso en sus negocios, entonces pues lo que hacen sin saberlo es aplicar el concepto de administración empírica, ya que se basa en la aplicación de las experiencias que ellos tengan y de cómo, por decirlo así, no integran como, no tienen como recetas, no dicen como, es que yo estudio administración y voy a hacer este negocio con las recetas estandarizadas, con todas las finanzas calculadas, con todo, no, sino que un emprendedor de este tipo, que clientela, no sé, que un ejemplo como qué cocina tradicional de la familia de esa persona hay y que puedan vender. Bueno, entonces este aplicado en el caso de Colombia, teniendo en cuenta que la informalidad laboral del país es del 47.9%, pues aquí se incluyen los trabajadores que venden comida callejera y pues según el artículo 8 del decreto 552 del 2008, la venta de comida a excepción de las plazas de mercado no están contempladas como acto de aprovechamiento económico en el espacio público. Sin embargo, la venta de comida callejera representa un ingreso importante para muchas familias colombianas. Entonces, un claro ejemplo es el puesto de una vendedora ambulante, ella se llama Gloria Salinas, ella vende hamburguesas y perros calientes sobre la Séptima, y pues ella comenzó en este negocio porque a 3 años de conseguir su pensión, el carrito de comidas le da para mantener su familia. Entonces, a modo de conclusión, aunque la administración empírica es una corriente de la administración que se creó desde la academia, esta se puede aplicar a las cocinas callejeras. Es decir, que las personas que venden comida en la calle sin tener estudios o conocimientos de administración actúan desde la experiencia, tradición y costumbres para generar un producto que cumpla con las exigencias de la demanda del lugar. Aparte de generar un producto óptimo, los que trabajan o son dueños de puestos de comida callejera buscan la forma de administrar los recursos económicos para que puedan cubrir todos los gastos personales y del negocio. Por ejemplo, pagar el carro, pagar los utensilios de cocina, pagar los insumos y materias primas, llevar el dinero a casa para poder subsistir, pues entre otros. Y pues a modo de última conclusión,
Entonces llegué a la conclusión de que a pesar de que existan leyes o normas en contra de la venta de comida callejera, estas generan espacios de convergencia humana, urbana y muestran o exponen la cultura gastronómica regional, como por ejemplo Cartagena y las comidas callejeras que pueden ser los fritos, o Bogotá que te venden el canelazo en el centro de la ciudad. Gracias. ¿Sabes? Yo creo que desde todo lo que hablabas de la administración empírica, es importante como mostrar casos de éxito, ¿no? O sea, como casos en donde como que converja estos términos que estamos usando para la cocina callejera y además la administración empírica, ¿no? Y bueno, no sé, o sea, primero hacerles una pregunta como, ¿qué se imaginan cuando, cuando un restaurante, o sea, cómo se imaginan el restaurante cuando están marcados su nombre con una estrella Michelin? Yo creo que pues todos nos Un imaginamos servicio como full, ajá, nos imaginamos el super servicio, los super súper precios, costoso. ajá, exacto, el lujo. Pero, ¿qué pasa si les digo que un restaurante, un puesto mejor de cocina callejera, se gana una estrella Michelin? Y yo creo que desde este punto se puede como integrar todo lo que hemos ido hablando, ¿no? O sea, porque desde que, digamos que desde reconocer las estrellas Michelin, Michelin como un lujo, como una exaltación a un full service de un restaurante, entender o sea, la forma en que un puesto callejero se vuelve un restaurante, ¿no? Y además como enmarcar su nombre con una estrella Michelin lo hace más importante para el mundo. Y es el caso de Jai Fei, un puesto de cocina callejera que se transformó en un restaurante con estrella Michelin eh, en Bangkok, justo en el centro de Tailandia. Jai Fei es un puesto de comida callejera que fue la creación o fue como la salida que tuvo Supinja Jutsuta, que es la chef del restaurante, una señora que en este momento tiene 73 años, ¿no? Y que vio como su puesto de cocina como una forma de salir de una difícil situación que tuvo, ¿no? Ella, cuando estaba pues como a mediana edad, cuando estaba pues digamos casada, pero estaba joven, ella vivía a partir de, pues, de lo que ella sabía hacer, que era la costura, ¿no? Entonces ella vivía y pues mantenía a sus hijos con esto. Pero un día todo cambió, gracias a un accidente dentro de su casa, todas sus máquinas se quemaron, todo se acabó. Y, y desde este punto ella dijo como, bueno, ¿qué sé hacer? ¿Qué puedo hacer para salir de esto? Entonces, desde este punto pienso que la cocina callejera, y como ya lo han dicho, es una forma de salir de una forma sí de salir de una situación difícil, una forma de construir como tu economía a partir de lo que sabes hacer. Eh, este puesto pues comenzó con un fogón afuera, con un wok, y que a través del tiempo fue cogiendo fama y fue cambiando como lo que era en ese momento el territorio o el paisaje para transformarlo hacia ella, ¿no? Entonces decir como, listo, yo tengo mi puesto, voy a hacer lo que sé hacer, lo que mejor hago, lo voy a vender. Y a través de mostrar solo lo que ella sabía hacer, se volvió famosa. Y se volvió famosa primero en su comunidad y luego a través de una serie en Netflix que se llama Street Food, que salió en el 2019, saltó a la fama, ¿no? O sea, por mostrar que la cocina callejera no es solo comida fácil, comida rápida, sino que la cocina callejera, como lo decía Andrés, traspasa ese límite de ser una comida de fácil acceso, pero que no es rápida, sino que tiene como más tradición y más procesos, ¿no? Y ella en 2020 ganó, no, perdón, en 2018 ganó su primera estrella Michelin gracias a sus platos, ¿no? Ya no vemos un restaurante con una estrella Michelin súper lujoso ni nada, sino una estrella Michelin ganada a través de la tradición y de lo que ella sabía hacer y a través de su cocina callejera, porque ella lo enmarca en eso, de que ella no vende para un restaurante, sino vende para sus clientes, para su puesto de cocina callejera. Y
digamos que desde este punto podemos ver un caso de éxito en donde la administración empírica muestra como que no es necesario tener el conocimiento, sino que tener las ganas y hacer bien lo que sé hacer. Claro, Totalmente, sí. totalmente. Es que es un caso increíble y que reúne como todo Es lo que hemos muy hablado. raro, o sea, no, uno no está acostumbrado a ver un caso así de que estaba cocinando en la calle y de un momento a otro se volvió famosa y después de eso una estrella Michelin y ¡pum! Y ya todo el mundo la Exacto. conoce. Sí, porque es que también Y, queda en el otro lado del mundo. ajá, y exacto. Y desde ese punto podemos, no sé, o sea, imaginarnos como que entonces esa cocina que ella enmarca como callejera, al tener una estrella Michelin en su nombre, ya pasaría fuera del término o sea, se transforma o queda igual. Pero Yo digamos creo que que eso es no. como, No Yo creo que queda sé, igual, solamente se- que es más, más que se transforme o que uno lo vea como, que uno lo compare con restaurantes con fine dining. ujú, Yo creo que lo que sucede ahí es que es un reconocimiento de todo el esfuerzo que generan las cocinas callejeras. O sea, no es como, bueno, es que ustedes se ganan una estrella Michelin, ahora van a vender agua de 1.000 euros. Es más como ustedes manejan una cantidad, una gran cantidad de gente y manejar un montón de gente no significa, o sea, el hecho de que uno maneje tanta gente, pues es un hecho que uno cocina bien y pues que la cocina es rica y que a la gente le gusta. No va a ser porque la cocina es súper fea. Entonces yo creo que más que ganarse un dining, yo creo que es un reconocimiento a todo este esfuerzo y no solo a ese restaurante, sino a los restaurantes de cocina callejera en general. exacto, sí. Y yo creo que, digamos, algo muy importante de lo que dices ahí es que la cocina, digamos que al ella obtener su estrella Michelin dentro de un puesto callejero, la comida callejera se transforma a un símbolo mucho más importante y relevante dentro de la sociedad, ¿no? Porque al final la cocina y la cultura lo que la mueve son pues los símbolos, ¿no? Y qué representan, o sea, como qué soy, qué somos y qué nos representa, sí. O sea, desde ese punto la cocina callejera parte eh, el hecho de que es cocina callejera, pero también hablábamos de la aceptabilidad, ¿no? O sea, es cocina callejera y si está ahí es porque la gente la acepta y se siente representado por ese puesto. claro, mira, por lo menos algo que, o sea, pues no ganó una estrella Michelin, pero algo que sí también con lo de que tú dices de casos de éxito, por lo menos donde yo vivo, hay un lugar que comenzó vendiendo pinchos de carne en el andén normal. Ahorita ya no es ya no es un puesto de pinchos, sino que se convirtió en un restaurante. Este restaurante, por lo menos el que queda cerca de mi casa, tiene 2 pisos. Y uno sabe que la carne es muy, pero muy rica y tiene al menos como 3, 4 sedes en la ciudad. Entonces, o sea, los casos de éxito son muchos, ¿sí? Solamente que lógico, obviamente vamos a resaltar este porque está rompiendo esquemas, porque está rompiendo mitos de que tienes que tener, la comida tiene que valer determinado monto para poder estar considerado de lo que alguna vez podrá ser una estrella Michelin. Entonces, creo que también es muy interesante eso. Exacto, y a eso iba el punto, o sea, como que, eh, digamos que a partir de que ella cogió su cocina o un puesto de cocina callejera como medio de subsistencia, lo transformó en un símbolo, cambiando como el paisaje y la memoria que representaba ese lugar, ¿no? Y claro, sobre todo porque estos paisajes no se construyen como de la noche a la mañana, sino que la forma, o sea, literalmente la mejor forma de ver el paisaje es como imaginarte un, un lugar cualquiera, ¿sí? Ya sea tú, una oficina, un salón, la universidad, lo que sea, es donde una cosa es ver una mesa, pero otra cosa es cuando intentas ver en retrospectiva y ver que esa mesa hace parte de algo que tú ya tienes en la mente, que yo sé que siempre esto está acá, que yo sé que siempre esa señora
está acá, que por lo menos yo cuando salía del colegio, o sea, yo voy a esa calle y yo les digo a ustedes cuáles eran los puestos y cómo rotaban las personas cuando que vendían afuera del colegio, ¿sí? En mi caso eran vendedores pues de que vendían vikingos, que vendían algunas empanadas, que vendían solteritas. Entonces, es algo que yo ahorita, a pesar de que, o sea, pues no voy hace mucho, de que no lo he visto hace mucho, es algo que para mí ya se convirtió en un recuerdo y que es un recuerdo que uno tiene muy vivo. Y que si yo la próxima vez que vaya a ir, ya sea a esa misma calle o ya sea a donde yo vivo, y veo que se cambió algo, automáticamente es como, wow, espera, esto es nuevo. ¿Esto hace cuánto está? No, está hace 6 meses, pero pues si yo no estoy hace 6 meses o 8 meses en ese lugar, para mí va a ser, o sea, va a ser literalmente choqueante, porque yo tengo esta imagen, tengo este recuerdo, es mi paisaje, es los lugares que tú ya conoces y que cambiarlos significa cambiar también los recuerdos que tienes y que son recuerdos muy antiguos. Entonces, es tener en cuenta que todo esto que llamamos como tradición, costumbre o estos tipos de legados son frutos de una sucesión de hechos y conocimientos que se han transmitido, ¿sí? Que se han transmitido de persona en persona, que para que algo sea, como que algo sea reconocido como una tradición, un legado, tiene que haber sido por un periodo de tiempo, ¿sí? Lo que les digo, no es de un día a otro y es lo que nos ayuda a formar los conceptos que comenzamos hoy en día. Entonces, esto es lo que podríamos llamarlo memoria cultural del paisaje, de una forma un poco más lenta. Y es donde todo lo que hemos estado hablando ahorita, todo converge en un solo término. ¿Por qué? Porque estamos hablando de comida situacional, listo, pero es que eso también entra dentro de lo que es la memoria cultural del paisaje. ¿Por qué? Porque no voy a encontrar lo mismo, lo que decía Andrés, no voy a encontrar lo mismo afuera de unas oficinas en el norte de Bogotá, así voy a la parte industrial de una ciudad, ¿sí? Porque las cosas, las dinámicas van a ser distintas y eso va a estar bien porque es parte del entorno, ¿sí? Que no es un paisaje que yo tengo una fotografía, no es una imagen en movimiento donde yo sé que hay unas personas, donde yo sé que si voy tarde es porque este carro ya salió porque siempre sale a la misma hora, que si la señora que vende tintos no ha llegado es porque hoy sí madrugué y hoy me fui muy temprano, ¿sí? Entonces, son cositas que también tenemos que tener en cuenta. O sea, la comida callejera, la comida rápida, ya son parte de nuestros paisajes. Entonces, no es solamente desligarlos de donde estamos, desligarlos de un contexto, sino entender que son parte de lo que vivimos, que cada vez que salimos a la calle y reconocemos un espacio, es porque ya es parte de lo que nosotros conocemos, que tal vez nos guste mucho o no nos guste tanto, que tal vez le reconozcamos su valor nutricional o solamente tengamos en cuenta como, bueno, a esa gente le gusta, pero a mí no, pero ya es parte de nosotros. Entonces, es entender que la memoria cultural del paisaje que se está formando, sobre todo, como decía Andrés, que estas comidas sean sobre todo en lugares de clase media y en lugares donde ¿qué? Donde pues estas personas pueden converger como pues trabajos y todos estos lugares, son los que nos permiten entender que pues lo que es la comida rápida y callejera, pues ya están acá, o sea, no podemos decir separarlas, ¿sí? Y yo creo que desde ese punto y desde lo que dices, podemos ver los puestos de comida callejera, hablando netamente de los puestos de comida callejera como un símbolo, ¿no? Hablando de que tú hablabas de una memoria cultural del paisaje y yo creo que hablar de memorias es, es necesario relacionarlo directamente con símbolos, ¿no? Porque muchas veces o siempre el conocimiento, la cultura colectiva, la realidad compartida y los sujetos son y se comportan netamente como símbolos. Porque, listo, al tú decir como en mi memoria está la señora que vende tintos a las 6 de la mañana, en ese momento lo estás convirtiendo en un símbolo para ti, ¿no? En un símbolo que representa algo y que no representa lo mismo para ti que para Andrés. O sea, que hablamos dentro desde de una colectividad, pero también desde una subjetividad.
Y ver la cocina callejera desde ese punto es importante para entender cómo se han formado o cómo se han constituido las cocinas eh, en el mundo, cómo se han constituido pues diferentes restaurantes y cómo se ha constituido pues la cocina en Colombia, ¿no? Sí, total. Y lo que dices, cada esos lugares o esos puestos o incluso las personas que son los que los llevan, se terminan transformando en esos símbolos que a su vez ayudan a esa memoria cultural y con eso conllevan o intrínsecamente tienen ya todo lo que hemos hablado. Ya como a modo de conclusión y para ir cerrando este maravilloso capítulo, podríamos decir que base de toda la cocina, míresela desde el punto que se la mire, desde el punto netamente culinario y de la técnica de preparación, desde el punto de portador de cultura, de mantenimiento de cultura, desde el punto de relaciones sociales, desde construir tejido social, desde el punto administrativo y gestión, desde todos lados, todo llega a converger e incluso tiene su origen gastronómico en esos puestos callejeros. Entonces, para mí, o sea, como con lo que salgo de acá, es la próxima vez que vuelva a ver un puesto callejero, verlo con esa mirada como un poco más crítica, informada de que no es solamente ese puestico que está ahí para darme una hamburguesa por si me dio la gana, o unas papitas, o una empanada, o en fin, lo que sea, sino que realmente, gracias a toda la historia que trae, me permite hoy en día, pues, conocer más de la gastronomía y realmente entender cómo funciona y por qué funciona. Exacto, ver a un puesto o la cocina callejera como símbolo representativo y como memorias del trayecto de una cocina de un país. Bueno, con eso concluimos nuestro cuarto episodio, Cocinas Callejeras versus Cocina Rápida. Esperamos que lo hayan disfrutado y que salgan con una nueva visión de este tipo de locales, de este tipo de alimentación. Esperamos hayan disfrutado mucho, los veremos en un próximo episodio y recuerden, no coma cuento.